Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí hoy. Agradecemos que estén aquí presentes para poder estar, ¿no? De 100% en la última de los talleres que tenemos este año. Este es el número 4 de una serie de 16 talleres y capacitaciones que estamos organizando por parte del consorcio TCFD México y el Comité de Finanzas Sostenibles, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, la GIZ México y la Fundación de la IEBRS. Este próximo año, en finales de enero, vamos a retomar pues todas las capacitaciones que restan de las 16, como mencionaba. Y bueno, pues si quieren acceder también a las ya pasadas y evidentemente a las que vendrán en el futuro, todas estas grabaciones estarán cargadas en nuestras redes sociales. Y cualquier duda o comentario también comunicarse a través de nuestras redes sociales o a los correos del consorcio TCFD o del Consejo de Finanzas Sostenibles. En el caso específico de esta sesión y de esta semana, pues es en torno, evidentemente, a las recomendaciones del TCFD sobre el pilar de la gestión de los riesgos y tiene como tres objetivos principales. El primero es explicar las tres recomendaciones divulgadas que pertenecen al pilar de gestión de riesgos y los cambios que ya vimos y estamos esperando bajo las NIF S2 y del International Sustainability Standard Board. El otro objetivo es explicar las distintas formas en las que las organizaciones pueden integrar estos riesgos climáticos en un sistema de gestión de riesgos corporativos y finalmente mostrar estas buenas prácticas en materia de la integración y divulgación climática para este pilar. Y a través de otros, de dos específicamente estudios, se va pues, a poder tratar de entender y de cómo se integran estas recomendaciones. Y para eso tenemos la presencia hoy de Fibra 1 y de Orbia. Entonces, a nombre de todos, a nombre de Juan Carlos Velastegui Goitia y a nombre de Alba, les damos la más cordial bienvenida y para eso tenemos hoy un super panel en donde me gustaría presentarlas y presentarlos a cada una de ustedes. Y bueno, pues como sabrán, aquí tenemos a y las expertas en este tema. Por un lado tenemos a Ana Londono. Ella tiene 10 años de experiencia en la gestión de riesgos financieros en el sector financiero y varios años de experiencia en oportunidades derivadas de la transición justa hacia una economía baja en carbono. Ella cuenta con una certificación del CPI Institute y del ESG Investing y es ingeniera financiera de la Universidad de Medellín. También contamos con la presencia de Eduardo Ortua, que actualmente se desempeña como socio en el área de sostenibilidad y cambio climático en Deloitte LATAM. Y bueno, pues ha sido durante 10 años gerente de sostenibilidad de Deloitte y lideró la creación de la red de profesionales de sostenibilidad en Colombia. Él es economista con una especialidad de geopolítica en la Universidad de AEFIT en Medellín, Colombia, y cuenta con una maestría de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa en la Escuela de Organización Industrial EOI en Madrid, España. También contamos con la presencia de Mario Castillo Collazo. Él cuenta también con 10 años de experiencia trabajando en el sector de sostenibilidad. Es ingeniero ambiental y también pues, ha estado en varias firmas como Deloitte y KPMG y actualmente se desempeña como gerente de cambio climático y descarbonización en Fibra 1. Y también tenemos la presencia de Alejandro González Córdoba, ingeniero ambiental con más de 5 años de experiencia en el área de sostenibilidad corporativa y trabajando para empresas en los sectores de alimentos, energía y química. Muchísimas gracias por estar aquí todas y todos y bueno, pues damos la bienvenida y empezamos con la presentación. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos que mantengan los micrófonos en mute y tenemos pues pues para preguntas y respuestas y al final también de la sesión tendremos ese espacio. Muchas gracias y bienvenidas y buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para nosotros desde Deloitte pues es muy valioso poder participar en estos espacios y también transmitir un poco la experiencia que hoy estamos desarrollando en la región
acompañando a las empresas en entender, por un lado, lo que es hoy una temática cada vez más relevante, y sí que lo es hoy en particular. Seguramente muchos de los que están conectados el día de hoy se levantaron a leer ya lo que es el documento definitivo que salió de la COP28 y los pros, los contras, pero especialmente las señales que deja alrededor de temas precisamente asociados a lo que vamos a estar hablando hoy, particularmente en riesgos de transición. Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle qué son estos riesgos de transición, pero sin duda los mensajes que están llegando de Dubái alrededor de digamos que esa invitación a hacer, digamos, una reducción ¿cuál es la palabra aquí más adecuada? Estoy tratando de ser muy diplomático, pero esa reducción gradual de combustibles fósiles, que de alguna manera es como el mensaje que sale de la COP28, pues esto tiene implicaciones muy importantes para muchos países, para muchos sectores de la economía y de alguna forma es parte de lo que significa la identificación y la gestión de riesgos climáticos, reitero, particularmente los riesgos de transición. Entonces, pues de verdad un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la agenda que tenemos preparada para hoy. Yo realmente quiero hacer una corta introducción y luego darle paso a mi colega Ana Londoño, que como escucharon en la introducción, pues es nuestra especialista en riesgos y creo que es la persona más adecuada para que nos pueda hablar de por qué hoy las organizaciones deben tener un sistema de administración de riesgos climáticos y esto cómo se conecta pues con las recomendaciones que hoy nos da una, un framework como lo es TCFD y que, como seguramente también algunos de ustedes saben, pues un framework que está evolucionando y que ahora en el marco de los estándares de la IFRS, el estándar 1 y particularmente el estándar 2 climático, pues digamos que recoge todo este esfuerzo que desde hace ya más de 5 años TCFD viene desarrollando a nivel global para ayudarnos a considerar y a comunicar la gestión climática en nuestras organizaciones. Entonces, queremos abordar los 4 grandes componentes que debe tener un sistema de administración de riesgos climáticos: la identificación de dichos riesgos, cómo se deben evaluar, cómo monitorearlos y obviamente cómo hacer una gestión adecuada de estos temas. Y queremos cerrar con algunas buenas prácticas de divulgación. Simplemente un abrebocas porque obviamente Fibra 1 y Orbia pues nos van a contar más en detalle cómo desde sus organizaciones están haciendo esas prácticas de divulgación. Entonces, ese digamos que es el objetivo que tenemos hoy como sesión y le doy paso a Ana para que nos empiece a hablar ya particularmente de los temas de identificación. Ana, adelante. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, en la siguiente diapositiva les traemos como las tres principales recomendaciones que nos da el TCFD. Estas recomendaciones están en función de que las compañías describan los procesos de la organización en cuanto a cómo identifica y evalúa los riesgos relacionados con el clima, cómo gestiona estos riesgos y cómo finalmente los integran dentro de su marco de gestión. Estas recomendaciones lo que buscan es darle mucha más claridad al inversionista de cómo hoy la compañía está priorizando y reconociendo esos riesgos, cómo está, con qué taxonomía de riesgos lo está haciendo, si está teniendo en cuenta o no las consideraciones regulatorias como lo son las emisiones de gases de efecto invernadero y finalmente qué decisiones está tomando. O sea, está aceptando estos riesgos climáticos, los va a transferir de alguna manera, los va a compartir. Entonces nosotros les vamos a ir mostrando cada una de las etapas, pero todas están muy interconectadas. En la siguiente diapositiva, si quieres pasamos, está como todo este marco integral de gestión de riesgos. Básicamente hay como tres partes involucradas. Un gobierno de riesgos, ¿cierto? O sea, el TCFD
invita a que todos estos procesos de identificación, evaluación, monitoreo y gestión se hagan dentro del gobierno de riesgos que tiene determinada la organización. El TCFD no busca o no invita a que se hagan procesos nuevos, sino que el tratamiento de los riesgos climáticos se ajuste a la estructura del gobierno actual que tiene la organización. Claramente habrá que hacer como unos ajustes. No sé, muchas compañías hoy, por ejemplo, eh, en su gobierno de riesgo no tienen definidas las funciones, por ejemplo, de las personas en temas climáticos. Entonces, lo que se busca es eso, hacer ajustes, pero conservar esa estructura. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión de riesgo tradicional, generalmente están estos cuatro procesos. Primero, la identificación de riesgos, ¿cierto? Y aquí lo que se busca con los riesgos climáticos es hacer este mismo proceso. ¿Cómo se hace generalmente? Las organizaciones para identificar los riesgos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, em, es necesario que identifiquen para los riesgos de transición todo el tema del sector, identificar muy bien a qué parte de la cadena de valor de determinado sector hace parte de la organización, e identificar también la ubicación geográfica de activos o lugares estratégicos de la organización para determinar esos riesgos de transición. En la etapa de evaluación, quizás una de las más relevantes, lo que se busca es que se evalúen los riesgos climáticos en función del impacto y de la frecuencia que pueden tener en los objetivos estratégicos de la organización. Ahorita vamos a ver que hay muchas metodologías para evaluar riesgos, no hay una receta mágica, pero el principal mensaje que nos da el TCFD es hacerlo pues en función de la estrategia actual de la compañía. Y finalmente, una etapa de monitoreo y gestión que la vamos a ver pues más adelante, pero no serían pues como el foco de esta sesión. En la siguiente diapositiva, voy a pasar muy rápido para respetar el tiempo, está entonces la etapa de la identificación de riesgos. Muy bien, y acá yo quería hacer algunas reflexiones rápidas con respecto pues a la importancia que tiene hoy la identificación de estos riesgos. Y más que entrar aquí a leer los riesgos físicos, los riesgos de transición, porque pues igual la información está aquí reflejada, yo quisiera dejarles dos mensajes principales. El primero es que hoy una empresa, sin importar el sector de la economía, que dentro de su sistema de gestión de riesgos no esté profundizando y entendiendo cuáles son esos riesgos físicos y de transición que pueden llegar a afectar en el corto o mediano plazo el negocio, digamos que hoy nos atrevemos a decir que están gestionando sus riesgos de forma inadecuada. Y por eso hoy en día nosotros desde Deloitte permanentemente estamos hablando con las áreas de riesgo, no necesariamente con las áreas de sostenibilidad, también las involucramos obviamente, pero es una conversación directamente con las áreas de riesgos de las organizaciones para fortalecer sus conocimientos alrededor de los riesgos climáticos y que se puedan incorporar en la gestión de riesgos tradicional de la compañía. Esta es una urgencia, es una necesidad y reitero, una compañía que quiera gestionar bien sus riesgos de negocio hoy debería entender muy bien cuáles son los riesgos físicos y de transición que pueden estar afectando ya a su empresa o que la probabilidad de que los pueda afectar en el corto o mediano plazo son cada vez más altas. Y por eso reitero un poco mi mensaje inicial con respecto a los riesgos de transición. Eh, Mucho se habló en las últimas 2 semanas de la probabilidad de que en el texto final de la COP28 quedaran unos mensajes alrededor de acelerar esa transición a una economía baja en carbono, que quedara un mensaje claro alrededor de la necesidad de reducir gradualmente los combustibles fósiles, y son mensajes que ya están quedando y las implicaciones que esto puede llegar a tener en muchos sectores de la economía son enormes. Entonces, estos riesgos que muchas veces, reitero, las áreas de riesgos tradicionalmente los ven como quizá más lejanos o no entienden o no ven la conexión tan directa con su negocio, eso está cambiando rápidamente y por lo tanto esta identificación se vuelve fundamental. Pero no solamente la identificación, si vamos a la siguiente diapositiva, sino que se vuelve fundamental la conexión con el impacto financiero. Y entonces otra vez, no estoy diciendo que las áreas de sostenibilidad no sean importantes, lo son y lo seguirán siendo, pero en estos temas en particular, el área de riesgos, clave. El área financiera de la compañía, fundamental.
porque al final lo que queremos entender es cómo estos riesgos físicos y de transición pueden impactar financieramente la organización y por lo tanto, digamos que justificar aún más la necesidad de tener un marco de gestión robusto alrededor de el cambio climático. Entonces, este proceso de identificación es muy importante, pero el mensaje principal que queremos dejarles es, este proceso de identificación de riesgos y de gestión de riesgos debe ser coordinado por el área de riesgos y por el área financiera de la organización, con el soporte de otras áreas, particularmente los equipos de sostenibilidad, pero la experiencia lo que nos ha mostrado es que el área de riesgos y el área financiera se tienen que poner, como decimos en Colombia, la camiseta para liderar este proceso y que realmente sea un proceso estratégico para la organización. Dale, Ana. Gracias, Eduardo. En la siguiente diapositiva, y muy en línea con lo que nos mencionaba Eduardo, lo más importante es que nosotros en las organizaciones logremos traducir esa posible amenaza que vemos que puede traerse a un riesgo físico, un riesgo de transición, entender esto. Cómo finalmente se transmite a mi compañía, sea por canales microeconómicos, ¿cierto? O macroeconómicos, y finalmente entender esto cómo se desencadena en un riesgo tradicional. Puede ser uno de crédito, mercado, liquidez, operacional y reputacional. Digamos que no hay una receta mágica, una fórmula mágica para identificar los riesgos. Sin embargo, hay unos insumos claves, como les decíamos, identificar el sector, la geografía, identificar también como esas cuentas clave o asuntos financieros claves en donde yo pueda dimensionar el impacto que pueden tener como estos asuntos. Es decir, ya sea en el flujo de caja, en el acceso a capital, costo capital u otro tema que sea de especial interés para la compañía. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es simplemente como para ratificar el mensaje que dábamos ahorita. La identificación de riesgos va a depender muchísimo de los sectores. Los invitamos a que consulten el TCFD, que tiene unas guías bastante completas y amplias acerca de los riesgos, las oportunidades. Que se pueden dar en ciertos sectores intensivos en carbono y que son claves pues también para esta transición a una economía baja en carbono, que son básicamente pues estos 5 que ven acá. Ese es como el mensaje clave por parte de la identificación. Ya si pasamos a las siguientes diapositivas en el tema de evaluación, aquí queremos dejarles un mensaje muy importante, y es que la evaluación de riesgos debe estar enfocada en entender los impactos financieros que se pueden derivar de los asuntos climáticos, tanto en el corto, en el mediano como en el largo plazo. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, hay muchísimas metodologías, hay muchísimas herramientas que le permiten a la organización evaluar esos riesgos. En realidad, lo que nosotros hacemos en nuestro rol de consultor es identificar la madurez de la compañía en estos temas. La verdad, en América Latina, el tema de la cuantificación ha costado un poco. Entonces, lo que hacemos es acomodar o identificar la metodología que actualmente utiliza la compañía para identificar los riesgos y hacerlo de esta manera. En este momento la que más utilizamos es hacerlo a través de la identificación de la probabilidad de impacto y usar metodologías que ya tiene establecida la compañía, por ejemplo, para identificación de riesgos operacionales, estratégicos. Sin embargo, el TCFD sí recomienda que se haga a través de análisis de escenarios con el fin de poder como tomar decisiones en el hoy, dependiendo pues de las diferentes decisiones que se puedan dar o de diferentes escenarios que se puedan dar en el futuro. Sin embargo, como les digo, pues muchas empresas no tienen como el nivel de madurez suficiente para hacerlo con análisis de escenarios. Vemos que estas prácticas sí lo hacen algunos fondos de pensiones, algunas aseguradoras que por su naturaleza ya, ya gestionan, pues han gestionado el riesgo de esta manera, pero en compañías pues del sector real vemos que se usa pues de pronto una metodología más asociada a matrices de probabilidad de impacto. Bueno,
Ya en la siguiente diapositiva, para respetar el tiempo, estaría todo el tema de monitoreo y gestión. Estas etapas a lo que invitan es, después yo de identificar y evaluar esos riesgos, también tengo que establecer como algunas alertas, algunos indicadores que me permitan a mí monitorear ese estado del riesgo inicial que había identificado. Para esto aparecen como dos elementos claves, que es el apetito de riesgo. Digamos que el TCFD, al igual que se hace para cualquier otra gestión de riesgos, es determinante que la compañía establezca ese apetito de riesgo, o sea, cuánto está dispuesto a asumir en temas climáticos y a partir de esto establezca unas métricas que le permitan dar seguimiento a los riesgos establecidos. Estas métricas, al igual que todas, que cualquier otras métricas, lo que buscan es que sean claras, medibles y se pueda dar seguimiento a lo largo del tiempo. Y ya para finalizar, tendríamos la etapa de gestión, una etapa también muy clave porque es finalmente donde la organización toma las decisiones con respecto a lo que va a hacer con ese riesgo. Si está dispuesta definitivamente a aceptar ese riesgo climático y de pronto no tomar ninguna medida para mitigar este el riesgo, si va a emprender acciones de reducción, de mitigación a través de diferentes controles para tener un menor estado del riesgo, si de cierta manera lo va a transferir o definitivamente lo va lo va a convertir en oportunidades, ¿cierto? Estas dos etapas tal vez no se conversan mucho, pero son determinantes para poder dar como por terminado el ciclo integral de la gestión de riesgos. Eso es como los mensajes, esos eran los mensajes principales que les queríamos traer en este espacio. En las siguientes diapositivas están unos ejemplos que nos parecen importantes de buenas prácticas en materia de divulgación. Particularmente traemos el caso de un banco colombiano. En las La siguientes dos próxima, por favor. diapositivas está, por favor. Sí, y lo que vemos es como les decíamos, que siempre hay que incorporar o hacer esa gestión de riesgos en el marco general de las compañías e identificar esos riesgos, como se ve, por ejemplo, en la siguiente, de tal manera que se pueda como identificar el riesgo relacionado con el clima, el posible impacto financiero que trae para la compañía y la temporalidad donde se esperaría que se La materialice ese próxima riesgo. diapositiva, por favor. Exacto, Esa. exacto. No sé, Eduardo, si ya quieras como cerrar o concluir con algún mensaje. No, ya se nos acabó el tiempo, pero pues la invitación obviamente es a seguir aprovechando estos marcos, a entender también que estamos ante un panorama regulatorio que está evolucionando muy rápido. Nosotros en Colombia pues estamos un poquito sesgados con el panorama regulatorio porque ya a las empresas en Colombia ya las pusieron a reportar de forma obligatoria diferentes entidades, entonces ya es un panorama que ya deja el tema más allá de la voluntariedad y de la invitación a hacerlo y ya es un tema de, oiga, es que toca hacerlo. Sabemos que en México también pues hay conversaciones, sobre todo para la implementación de los estándares E1 y S2. Reitero, sabiendo que el S2 en particular pues toma casi que todos sus insumos de la, de lo que plantea pues el framework de TCFD. Entonces pues obviamente la invitación a que pues a entender que esto ya más allá de buenas prácticas de divulgación y de un poco la voluntariedad de hacerlo, pues digamos que ya estamos entrando en unos escenarios donde entra a ser, digamos, un ejercicio ya más obligatorio y por eso reitero el mensaje que les daba ahorita en términos de áreas de riesgos, áreas financieras de las compañías teniendo que jugar un rol mucho más protagónico en ayudar a construir estas divulgaciones. Así que al equipo del consorcio, al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, muchas gracias por la invitación y seguimos con los demás casos prácticos. Gracias. Muchas gracias, Ana y Eduardo, por este inicio tan importante. Les recuerdo, vamos a estar presentando las preguntas al final de la sesión. Ahorita seguimos con nuestro siguiente ponente, Mario, Fibra 1. Muchas gracias. Buenísimo. Hola a todos, muy buenos días.
Antes que nada, igual que Eduardo y Ana, agradecerles a todos ustedes por el tiempo y por la invitación a este panel. Para mí, para Fibra 1, es un gusto poder estar participando aquí, platicarles un poquito sobre lo que nosotros estamos haciendo en Fibra 1 y pues poder poner nuestro granito de arena también para el conocimiento general de todos. Así es que pues muchas gracias a todos y como les mencionábamos desde un inicio, yo vengo de Fibra 1, soy gerente de cambio climático y descarbonización en Fibra 1 y primero me gustaría platicarles un poquito sobre quiénes somos y sobre qué es lo que hacemos. Fibra 1, si podemos ir a la siguiente, nosotros somos un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Básicamente nos dedicamos a tener inmuebles a lo largo de toda la República Mexicana y de esos muebles esos inmuebles nosotros los operamos y rentamos. De ahí es donde sacamos nuestra utilidad, rentando todos estos espacios. Tenemos más de 600 inmuebles a lo largo de toda la República Mexicana, segmentados en muchos sectores, en el sector de oficinas, teniendo inmuebles muy icónicos como la Torre Mayor, donde está Deloitte, teniendo también en el área comercial, en plazas como Galerías Guadalajara, como Patio Acapulco, que ahorita también vamos a hablar un poquito de esa parte y el cambio climático. Y también en el área industrial tenemos los principales parques industriales en toda la República Mexicana, en el Estado de México, en el norte, ahorita que se está viniendo esta parte del nearshoring, es una oportunidad súper buena para nosotros para poder seguirnos expandiendo en la parte industrial. Entonces, pues básicamente eso es lo que es Fibra 1, a esto nos dedicamos y derivado de toda esta cantidad de inmuebles que tenemos a lo largo de la República, por eso es bien importante que nosotros también podamos llevar una gestión de riesgos de cambio climático adecuada, porque nosotros estamos expuestos a absolutamente todos los riesgos que podamos tener, tanto estamos en costa, estamos en desierto, estamos en ciudad, estamos en cuencas, entonces tenemos variados inmuebles en todos lados y por eso tenemos que tener muy bien segmentado y tenemos que tener muy bien gestionados estos riesgos del cambio climático para poder mitigarlos y para poder ir haciendo algo en pro de nuestros inmuebles y de que no se vean afectados por el cambio climático. Siguiente, por favor. ¿Qué es la sostenibilidad? Ya también en Fibra 1 nosotros básicamente lo tenemos como que buscamos crear el valor a nuestros grupos de interés, impactando positivamente en todas las comunidades en donde tenemos presencia. En FUNO tenemos la sostenibilidad desde los 3 pilares, ambiental, social y de gobernanza, empezando con el valor económico, que es lo principal para tanto nuestros visitantes como nuestros inversionistas, pero pasando por muchos temas como la parte humana, el capital humano, todo el tema ambiental, ética, anticorrupción, prácticas laborales, proveedores, salud y seguridad e innovación. Todos estos temas son importantes para la sostenibilidad en FUNO y cada uno de estos temas los gestionamos de una manera completa. Ahorita vamos a la siguiente, por favor. Tenemos nosotros un análisis de material y esto lo voy a tratar de pasar muy rápido, en el que tenemos todos estos temas como nuestros temas materiales o como nuestros temas prioritarios y de aquí nos vamos a tratar de enfocar en los ambientales y en este caso en la parte de cambio climático y energía, que es lo que nos atañe un poquito más a esta reunión. Nos vamos a la siguiente, por favor. Para cada uno de estos temas nosotros tenemos objetivos. Tenemos objetivos para 2030, en el cual, enfocado en la parte de energía y en la parte de emisiones, estamos nosotros buscando, perdón, para 2030, consumir al menos el 20% de energía renovable en todas nuestras propiedades. Sabemos que lo vamos a lograr muy fácil, ya estamos avanzando mucho en la parte de energías renovables en nuestros inmuebles y fácilmente lo vamos a lograr y nosotros vamos a buscar también ya un objetivo mucho más ambicioso para esta parte. Y en la parte de reducción de emisiones estamos buscando una reducción de un 67% de nuestras emisiones de CO2 también para 2030. Actualmente tenemos más o menos un mes que nos aprobaron nuestros Science-Based Targets, entonces ya tenemos todo nuestro camino para la reducción de emisiones y para ir cumpliendo con estas metas que tenemos aprobadas. Y pues esto, digamos, es como los objetivos que tenemos. Y como les mencionaba, tenemos objetivos para prácticamente todos los rubros que nos atañen en Fibra 1, desde residuos, gobierno corporativo, parte social de conservación de la naturaleza. Y todas estas metas, nosotros cada año vamos reportando nuestros avances en nuestro informe anual y vamos viendo qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de alcanzar cada una de estas metas. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Y aquí ya hablando específicamente de cambio climático y de
y de estos riesgos físicos y de transición, nosotros en Fibra 1 realizamos una evaluación de riesgos físicos y de riesgos de transición en todas nuestras propiedades. Y aquí me gustaría también colgarme un poquito de un comentario que dio Eduardo hace rato. Este ejercicio, si bien es muy importante la participación del área de sostenibilidad o del área de cambio climático, este ejercicio no se hizo solo. Este análisis fue un análisis multidisciplinario en el cual participaron desde nuestros consultores, el área de sostenibilidad, el área financiera, el área de riesgos, y también incluimos al área operativa, porque un trabajo multidisciplinario nos hemos dado cuenta que nos ayuda muchísimo a entender estos temas que van desde la parte de sostenibilidad a la parte financiera, como también ya se ven enfocados en la parte operativa y en cómo nosotros estamos operando cada uno de nuestros inmuebles. Es por eso que nosotros realizamos esta evaluación de riesgos físicos para poder entender mucho mejor manera cuáles son nuestros riesgos, tanto físicos como de transición en todos nuestros inmuebles, y poder pues ver qué es lo que vamos a hacer a futuro, conocer cuáles son nuestros impactos financieros, y de ahí qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder mitigar o adelantarnos un poquito estos riesgos. Y este análisis se dividió en 3 etapas. La primera, que creo que es la más clave y es la parte en la que tenemos que participar todos, es la identificación de riesgos relacionados con el clima. Después, ya cuáles serían nuestros impactos físicos, operacionales y financieros. Ahí ya literalmente qué es lo que va a pasar en caso de que estos riesgos se vean materializados. Y al final ya definir una estrategia para que nuestras propiedades puedan ser más resilientes, y si sabemos que hay algún riesgo en alguna propiedad, que nosotros podamos decir, ok, ya lo sabemos que va a ser, hay que adelantarnos un poquito y hay que hacer algo. Y ahorita les voy a platicar un poquito de las 3 etapas. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Listo. En esta identificación de riesgos de cambio climático, analizamos 534 propiedades bajo 2 periodos, el periodo de 2015 a 2039 y después de 2045 a 2069, con rutas de concentración representativas 4.5 y 8.5, y obtuvimos los siguientes resultados. Evaluamos alrededor de 10 posibles impactos, de los cuales salieron 5 temas o 5 impactos que fueron como los más relevantes y en los que tendríamos mucho más presencia en nuestros inmuebles. Tenemos los impactos de ondas cálidas, ciclones tropicales, inundaciones, sequías y aumento en el nivel del mar. Si se fijan, los números que están dentro de esta tablita, en algunos casos son muy altos. O sea, de tener 534 propiedades cuando se realizó el estudio, en algunos casos, como para sequía, podemos llegar a tener exposición hasta 412. Esos son como casi el 80% de nuestros inmuebles para un riesgo que tenemos a largo plazo de sequías. Y así para cada uno de estos riesgos detectamos, para estos impactos físicos detectamos cuántas de nuestras propiedades podrían estar expuestas. Entonces, una vez que ya tenemos este análisis y que podemos tener una mejor claridad de qué impactos podrían llegar a nuestros inmuebles, pasamos a la etapa número 2, que es ya conocer cuáles estos son los impactos físicos, operacionales y financieros. Aquí nos damos cuenta que la mayor cantidad de nuestras propiedades se ubican expuestas manteniendo un enfoque de business as usual, en el que nosotros o en el que nadie esté haciendo nada por reducir sus emisiones. Nos seguimos en la misma ruta de que seguimos emitiendo la misma cantidad que estamos emitiendo actualmente, y casi todos nuestros inmuebles se ven impactados bajo esta ruta. Y nos dimos cuenta que hay muchos inmuebles que, si no estamos bajo el business as usual, saldrían de esos posibles riesgos. Entonces, justo este análisis climático nos ayuda a darnos cuenta de que sí podemos hacer todavía algo para que la menor cantidad de nuestros inmuebles o en general estén menos expuestos al cambio climático. Aquí les puse una imagen de la Isla 2, Cancún, una de nuestras plazas más icónicas en el país. Y aquí tenemos un sistema de captación de agua en el que justo por la parte blanca que ven arriba, por ahí escurre todo el agua y el agua se capta en la parte de abajo y posteriormente se reutiliza en la plaza. Estas adecuaciones que se han hecho en algunas plazas o en algunos inmuebles son derivadas de este análisis de cambio climático, de riesgos de cambio climático, porque la Isla 2 está expuesta a ciertos riesgos, principalmente de inundación y de ciclones, que ahorita también voy a platicar un poquito más. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Y aquí ya tenemos
los impactos físicos específicos y los impactos financieros de de cada uno de los riesgos que tenemos, cuáles podrían ser nuestros impactos físicos, operacionales, y ya cuáles serían los impactos financieros de que podamos llegar a tener estos riesgos. Para ondas cálidas, por ejemplo, 257 propiedades en el que podríamos presentar incremento en la demanda de aire acondicionado y en la energía que se necesita para el aire acondicionado. Muchas de nuestras propiedades que están en el norte, temperaturas de arriba de 40 grados, y que con el aumento en la temperatura cada vez van siendo mayores. Entonces, esto también es un impacto que nos genera porque nosotros pagamos una cantidad exorbitante de dinero por energía o electricidad al año en todos nuestros inmuebles. Entonces, los impactos financieros, aquí en la columna de la derecha podemos ver cuáles son los posibles impactos financieros. Este caso sería como el worst case scenario, o el caso más catastrófico, más fatal en el que podríamos tener, en el que hay impactos que podrían llegar hasta los 10,000 millones de pesos que pudiéramos llegar a tener en nuestros inmuebles, y así para cada uno de nuestros impactos que podríamos tener. No voy a adentrar tanto también para mantener el tiempo. Y gracias a este análisis y a estos impactos o estos posibles impactos físicos, operacionales y financieros que nosotros detectamos, hemos podido ir avanzando a generar estrategias y a generar acciones en cada uno de estos inmuebles para podernos prevenir y mitigar los posibles riesgos. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Y aquí ya es donde empezamos a definir estrategias para tener propiedades resilientes, como por ejemplo, para la parte de ciclones tropicales. Uno de las claves que tenemos y de lo más importante para tratar de evitar que lleguen a dañar nuestras propiedades, la reforestación de barreras naturales en la línea de costa, los manglares, todas estas lagunas que nos separan del mar, son estas barreras naturales que nos ayudan a que el agua no salga del lugar en donde debería. Y estas acciones que hemos llevado, por ejemplo, en la isla 1, que aquí estamos rodeados completamente por un manglar, y cada año se hacen trabajos en estos manglares para tratar de aumentar la población de fauna y de flora que está ahí, y que de esto también nos ayuda a mitigar nuestros impactos por ciclones tropicales. También hemos fortalecido las estructuras en las zonas costeras. En algunas plazas también se han hecho como diques un poco más altos para evitar que el agua pueda pasar hacia nuestros inmuebles. Siguiente, por favor. Aquí en este caso, para ondas cálidas, para muchas plazas, como por ejemplo aquí es Chihuahua Fashion Mall en el estado de Chihuahua, al norte de México. Para ondas cálidas que tenemos ahí, este es uno de los estados que puede llegar a tener temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, y derivado también de estos análisis se han hecho muchas adecuaciones a los inmuebles, como por ejemplo aquí en esta imagen que tenemos, se hacen estos diseños para aumentar un poco la ventilación interna, para que el aire pueda entrar de una mejor manera a la plaza y consumamos menos electricidad o energía con los sistemas de enfriamiento internos. También para poder dar un poco más de luz. En muchas plazas se han estado instalando películas solares en los ventanales o en las ventanas para evitar o para reducir un poco la irradiación solar en los inmuebles, y esto nos ayuda a que esté más fresco adentro, por lo tanto, ocupemos menos energía para mantener a ciertas temperaturas los inmuebles, porque muchos inmuebles tenemos ya ciertas temperaturas en las que tenemos que estar, y pues mientras más caliente esté afuera, más energía nosotros necesitamos adentro para poderlos mantener a temperaturas más bajas. Siguiente, por favor. Aquí para sequías, esta es la planta de tratamiento que tenemos en Torre Mayor, en la Ciudad de México. Tenemos plantas de tratamiento de agua en la gran mayoría de nuestros inmuebles. Específicamente Torre Mayor tiene un sistema de agua en el cual les permite poder no tener ningún tipo de agua o ingreso de la red de agua, y mantenerse hasta más de 3 días con solo el agua que ellos están utilizando y que tienen almacenada en la Torre Mayor. Entonces, esto también son adecuaciones que se han estado haciendo para evitar posibles temas de sequía o de escasez de agua, que muchas veces en la Ciudad de México también adolecemos un poquito de eso. También, derivado de esto, se han estado instalando sistemas de captación de agua pluvial para poder aprovechar las precipitaciones, poder almacenarla. Esto también se hace en muchos parques industriales, también principalmente en el norte, en donde sabemos que el agua
baja muchas veces el consumo de agua que se puede llegar a tener ahí. También se han implementado muchas tecnologías de eficiencia hídrica para sanitarios o para baños y en general para el consumo, para eficientar mucho el consumo de agua en los inmuebles. Siguiente, por favor. Para temas de inundación y aumento en el nivel del mar, aquí les dejé una imagen de ahí, perdón, dice Chihuahua Fashion Mall, pero este es Patio Acapulco, que hace poco, los que no son de México tal vez no se han enterado, pero hace más o menos un mes hubo un huracán muy fuerte en el estado de Guerrero, en el municipio de Acapulco principalmente, que causó muchísimos estragos en todos los inmuebles. Tiraron muchos edificios, muchas casas quedaron completamente destruidas por vientos de casi 400 kilómetros por hora, una locura. Y se vino un huracán y pues a todos les agarró completamente por sorpresa. Y derivado de este análisis que nosotros también ya sabíamos que estábamos sujetos a ciertos riesgos en esas zonas, se han implementado mejoras en los diseños de las propiedades. Por ejemplo, en esta propiedad, que ahorita es una foto de cómo quedó y cómo está un poquito destruida, se realizaron muchos rediseños en el drenaje, lo que nos permitió que todo el agua que entró a la plaza, porque está prácticamente a pie de mar, todo el agua que logró entrar ahí se drenó de una manera muy fácil y tuvimos la ventaja o tuvimos esta capacidad de poder volver a abrir y de poder volver a estar operando una semana después de que el huracán pasó. Cuando ahorita lleva un poquito más de un mes, hay muchísimos inmuebles y hay muchísimas partes de Acapulco que siguen sin poder operar porque no estaban preparados para algo de este estilo. Se han realizado también mejoras en los diseños, en las propiedades y en los materiales que hemos estado utilizando para pues, poder eficientar y para poder reducir estos riesgos de los cuales nosotros ya sabemos que estamos expuestos en nuestras propiedades. Siguiente, creo que esta es la última. ¿Sí? Y bueno, esto es del lado de Fibra 1, esto es todo. Muchísimas gracias por el tiempo, una vez más a todos por la participación y los dejo creo con Alejo para que les platique la parte de Orbia. Muchas gracias por el tiempo. Perfecto, Mario, pasamos con Alejo. Gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos a la siguiente slide. El día de hoy entonces me gustaría comentarles un poco al respecto de lo que es la gestión de riesgos y oportunidades climáticas en Orbia. Entonces, en esta primera slide que tenemos acá es simplemente contarles un poco en esa línea histórica cómo empezamos, cuáles son los pasos que hemos llevado a cabo y en qué estamos hoy en día. Entonces, pues a ver, el proceso de gestión de riesgos y oportunidades climáticas comenzó por allá en el año 2019, en donde lo que realizamos fue nuestra primera evaluación de riesgos climáticos, incluyendo riesgos físicos y también de transición, y todo esto en línea con las recomendaciones del TCFD. En ese primer ejercicio, pues solamente se consideraron 12 sitios prioritarios. De allí entonces ya avanzamos hacia el año 2020, en donde lo que realizamos fue el primer reporte TCFD, ya incorporando, digamos, todos los resultados que habíamos obtenido en el año 2019. Y esto nos permitió, pues, no solo elaborar el reporte TCFD, sino también dar respuesta a una serie de índices ESG, como lo pueden ser, por ejemplo, el Dow Jones Sustainability Index o también el mismo Carbon Disclosure Project, en donde en ambos casos, digamos, se consulta por temas de riesgos, cómo se identifican, cómo se gestionan, la magnitud de los impactos financieros y demás. Entonces allí también pudimos dar una respuesta a estos índices de ESG. Luego, ya en el año 2021, entonces, lo que realizamos fue nuestro segundo reporte climático, el cual básicamente es una actualización de lo que fue el primer reporte que ya habíamos presentado en el año 2020, solo que esta vez con la novedad de que estamos incluyendo también las oportunidades derivadas del cambio climático. Y de ahí ya nos vamos a donde estamos hoy en día, años 2022 y 2023, en donde lo que estamos realizando es una nueva evaluación de riesgos climáticos, la cual está en proceso y allí entonces estamos incluyendo riesgos y oportunidades, tanto físicas como de transición. En este nuevo mapeo, pues ahorita en la siguiente slide les cuento un poco más, pero bueno, perfecto, ahí ya nos movimos acá. Entonces, en esta nueva slide, lo que tenemos es una comparación entre lo que fue el caso o el Climate Risk Assessment del año 2019 versus el del 2023, que es el que está en curso. Entonces,
Lo que tenemos es que, como les mencionaba, en términos de cobertura, en el 2019 partimos de 12 sitios prioritarios, no analizamos o no evaluamos los riesgos asociados con la cadena de valor y ya ahorita en el caso del 2023, el caso que estamos llevando a cabo en este momento del estudio, entonces ya estamos considerando los 134 sitios que tenemos en Orbia a nivel mundial y a partir de los resultados de ese mapeo de alto nivel, ya entonces lo que hicimos fue elegir o seleccionar 12 sitios de alta prioridad. Y a partir de esos 12 sitios, entonces ya allí entramos como en un poco más de detalles para, por ejemplo, temas de cuantificación de los riesgos y demás, que ahorita más adelante se los contaré. En materia de los escenarios climáticos que utilizamos, para el caso del 2019, pues utilizamos un escenario para los riesgos físicos, el que ven allí, el RCP 8.5, y para los riesgos de transición utilizamos los dos escenarios que también tenemos acá, los de la Agencia Internacional de la Energía, para uno de los riesgos que identificamos, y otro de los Sustainable Development Scenario, para otro de los riesgos de transición. Y caso contrario, para digamos lo que tenemos ahorita en el año 2023, utilizamos dos escenarios para los riesgos físicos y otros dos escenarios para los riesgos de transición. Para los riesgos físicos, entonces utilizamos el RCP 2.6 y el RCP 8.5, que la diferencia entre ellos dos es que el de 2.6 es, digamos, un escenario un poco más optimista, digámoslo así, en el cual se implementarían como todas las políticas que tienen los gobiernos, las compañías y demás. Y el 8.5, que como lo menciona también ahora Mario, pues es un escenario business as usual, simplemente continuar, digamos, como con la ruta que se está teniendo hoy en día, quizás una ruta no tan optimista en materia de reducción de emisiones. Y en los de transición utilizamos escenarios de NGFS, la Network for Greening the Financial System, en la cual también utilizamos dos escenarios. Uno que es un poco más positivo, quizás, el del Orderly Transition, que garantiza, digamos, que o se moderan los riesgos bajo el supuesto de que la temperatura no va a incrementar por encima de esos 2 grados centígrados, y otro en el cual ya nos vamos con las políticas actuales, es decir, nuevamente el escenario quizás no tan optimista. En cuanto a los horizontes de tiempo, tenemos que en el Climate Risk que realizamos en el año 2019, pues el año base fue justamente ese año y se evaluaron horizontes de tiempo hacia el año 2030. Y ahorita en el escenario actual, en el estudio actual que estamos llevando a cabo, tenemos que el año base es el año 2022 y analizamos riesgos en el corto, mediano y largo plazo, con los periodos de tiempo que ven allí: 2025 para el corto, 2030 para mediano y 2050 para el largo plazo. En cuanto a los niveles de involucramiento, pues también hay diferencias. Digamos que en el primer ejercicio que se realizó solamente involucramos a personas del área de sostenibilidad, los líderes de sostenibilidad de cada uno de los grupos de negocio, versus en el nuevo ejercicio que estamos realizando, donde ya involucramos a más de 25 personas, en donde además de esos líderes de sostenibilidad, también estamos involucrados con gerentes de estrategia, colegas de riesgos y también personas relevantes, digamos, en algunos de esos sitios prioritarios en los cuales identificamos ciertos riesgos. Dentro de los criterios de evaluación que tuvimos en cuenta en ambos estudios, tanto en el del 2019 como en el del 23, utilizamos la ISO 14091, que es una norma básicamente específica a temas de adaptación del cambio climático y muy específica, valga la redundancia, a temas de riesgos. Entonces allí se definen criterios como magnitud, probabilidad, exposición y demás. Muchos criterios pues, relacionados allí como con temas de riesgos. En cuanto a la cuantificación financiera, también hay pequeñas diferencias. Digamos, en el primer ejercicio del 2019, lo que realizamos fue una cuantificación basada en retroalimentación interna, principalmente del equipo de sostenibilidad y una parte del equipo de riesgos. Y ya en el año 2023, ya lo que hicimos fue también basado en conversaciones internas, pero ya está alineado esa cuantificación financiera con los umbrales que se manejan en el área de finanzas. Entonces allí incrementamos, digamos, como la alineación interna que tenemos entre las áreas de la compañía. Podemos movernos a la siguiente slide, por favor. Ok, listo. Acá, ¿cómo están integrados los procesos? Pues básicamente contarles un par de frases como de cada uno de los pilares del TCFD, de lo que hemos venido realizando. Entonces tenemos los 4 pilares que son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos.
Y partiendo del primero, gobernanza, pues es importante mencionarles que la Junta Directiva de Orbia siempre está, digamos, como en ese proceso de impulsar nuestra estrategia de acción climática para afrontar pues, los desafíos presentes y también los desafíos futuros. Y de allí se desprende también el rol que tiene la Vicepresidencia de Sostenibilidad, de la cual yo hago parte, que trabaja directamente con los grupos de negocio para identificar esos riesgos y oportunidades climáticas y poder incorporar como todas esas consideraciones climáticas en la toma de decisiones y siendo, según sea el caso, pues implementar las respectivas acciones o planes de mitigación y de adaptación. En cuanto a la estrategia, tenemos entonces que de forma continua se están identificando riesgos y oportunidades, tanto físicos como de transición, que pueden surgir del cambio climático y estos riesgos se evalúan, como se los mencionaba ahora, en diferentes horizontes de tiempo, en el corto, mediano y en el largo plazo, y también se realiza, digamos, una cuantificación financiera de los mismos, que ahorita más adelante les cuento cómo realizamos esa cuantificación financiera y cuáles son los resultados. Y también según esos resultados de la cuantificación financiera, es según, digamos, la prioridad que le damos a cada uno de esos riesgos. Entre más alto sea el impacto financiero asociado, pues más pronto tendremos que tomar acción. En cuanto al tercer pilar, el tema de gestión de riesgos, en Orbia contamos con algo que se llama el Comité de Riesgos Críticos, que es un órgano en el cual participa pues, el CEO de la compañía, diferentes vicepresidentes de la organización también incluidos temas de riesgos, temas de finanzas, la misma vicepresidencia de sostenibilidad. Y en ese órgano lo que se hace es que de forma trimestral se reúnen y se monitorean los riesgos en la compañía. Se evalúa también el perfil de riesgo de la misma, se desarrollan los planes de mitigación y de adaptación según sea el caso y se supervisa la implementación de estos planes. Acá lo relevante es que además de, digamos, los típicos riesgos que se consideran en estos comités de riesgos, también hace un par de años pues ya estamos incluyendo también el tema de riesgos críticos. Entonces en un solo órgano consolidamos, digamos, como todos los riesgos a los cuales se ha expuesto la compañía, incluyendo estos riesgos asociados al cambio climático. Y en materia de métricas y objetivos, tenemos entonces las 4 metas que ustedes ven allí. La primera en materia de reducción de gases de efecto invernadero para alcance 1, 2 y 3. Y estas metas, pues allí solo como apunte, ya están aprobadas por la Science Based Targets Initiative hace aproximadamente un año. Entonces, es una buena noticia. También contamos con una meta en cuanto a reducir a cero los residuos que se están enviando a relleno sanitario en todas las plantas y otras 2 metas que van orientadas hacia la adquisición de materias primas recicladas y la otra hacia los ingresos generados por la venta de soluciones sostenibles. Allí nos podemos mover a la siguiente slide. Listo. En cuanto a la divulgación de riesgos, pues para verlo como de forma bien detallada, le pueden dar clic acá en el reporte que tenemos en la parte derecha de su pantalla, una vez que se les comparta la presentación, pero de forma general, estos son los riesgos que tenemos vigentes que nos surgieron del análisis del año 2019. Como les digo, el análisis del 2022-2023 todavía está en proceso. Entonces, de esta divulgación de riesgos, pues simplemente contarles de forma muy general qué es lo que identificamos. En primer lugar, tenemos entonces un riesgo en el corto plazo, crónico en este caso, y está relacionado con estrés hídrico y sequía, conduciendo obviamente una reducción en la capacidad de producción y pues por consiguiente una reducción de los ingresos. Este fue un riesgo que se identificó principalmente en algunas plantas que operan en México y en su momento por la magnitud del impacto financiero pues fue catalogado como de bajo impacto y acá en la parte superior derecha de sus pantallas allí tienen digamos como la tabla según la cual o los rangos mejor dicho según los cuales catalogamos el impacto financiero bajo esos criterios que ven allí. En el corto plazo tenemos ya un riesgo de transición que está relacionado con los mecanismos de fijación de precio al carbono, en donde acá como contexto, pues simplemente contarles que Orbia tiene presencia en más de 30 países. En muchos de esos países, pues existen mecanismos de fijación de precio al carbono y en otros, pues también se están constantemente desarrollando como esos proyectos de ley en diferentes países donde operamos. Entonces siempre estamos allí como atentos a lo que pueda surgir por temas de política y legales. También tenemos entonces otro riesgo de transición que está en este caso relacionado con los productos existentes, básicamente nuevos mandatos o regulaciones que pueden estar surgiendo. Y acá hay un caso puntual que está relacionado con uno de nuestros grupos de negocio, el que ven allí en la parte de abajo en la presentación que se llama Fluorinated Solutions. Este grupo de negocio, entre una de sus actividades, realiza lo que es la manufactura de refrigerantes y algunos de los refrigerantes que manufacturan tienen
compuestos fluorados. Y esos compuestos fluorados pues tienen asociados unos potenciales de calentamiento global que en algunos casos son bastante elevados. Entonces, por eso que en algunos gobiernos o en algunos países se están tomando ciertas acciones para limitar, digamos, como la venta de estos productos. Y allí simplemente contarles que como medida de mitigación a esto, pues no solo contamos con esos refrigerantes fluorados, sino también con otros refrigerantes que tienen unos potenciales de calentamiento global muchísimo más bajos. Entonces, eso ahí como una de las medidas de mitigación o de adaptación incluso que tenemos implementadas. Y en cuanto a los riesgos físicos, uno más que tenemos allí, en este caso agudo, que este está relacionado con una mayor gravedad y frecuencia en los ciclones y en las inundaciones, conduciendo pues obviamente a una reducción en la capacidad de producción cuando las plantas se ven impactadas y también consecuentemente una reducción de los ingresos. Este riesgo fue identificado principalmente para algunos sitios de los que tenemos en Estados Unidos y también para un par de sitios allí en las costas de México. Podemos ir a la siguiente. Ok, ya simplemente para concluir, esta es la última slide, contarles un poco acerca de los retos que hemos resuelto y los que tenemos por abordar en materia de nuestra gestión de riesgos y oportunidades climáticas. En cuanto a lo que ya hemos resuelto, pues tenemos que, en primer lugar, cada vez sentimos que es mayor la comprensión de la importancia de evaluar esos efectos del cambio climático y el impacto que esto tiene, digamos, en nuestras operaciones, las operaciones de los diferentes negocios, las áreas funcionales y también incluso en la cadena de valor. Este, digamos, ha sido un proceso paulatino, digamos, en el ejercicio inicial que se realizó no era tanta la comprensión, quizás todo estaba un poquito más centralizado en áreas de sostenibilidad, riesgos, pero ya hoy en día es un conocimiento que está, digamos, un poco más permeado a las diferentes áreas de la organización. Entonces, esto pues nos parece algo que resaltar. Y también hemos venido superando el temor a la divulgación que podían tener algunos grupos de negocio, algunas plantas, por el tema de que, por ejemplo, pues los datos financieros de sus impactos pueden ser considerados de pronto en algún momento como temas o datos sensibles. Es un tema que también hemos venido trabajando y es un esfuerzo que ha venido siendo valorado por esos índices ESG y por los inversionistas, como les mencionaba ahora. Temas como Dow Jones Sustainability Index o el mismo Carbon Disclosure Project, pues también allí se realizan como constantemente estas preguntas acerca de la gestión de riesgos que tiene la compañía. También tenemos hoy en día una alineación interna bastante buena que nos permite elevar los asuntos de riesgo relacionados con el cambio climático al Comité de Riesgos Críticos, que es lo que les mencionaba hace un par de slides, que los miramos de forma trimestral. Es ese comité en el que participan pues varios perfiles de la organización, diferentes vicepresidencias y demás. Y por último, que este va muy de la mano con lo que les mencionaba, pues la disponibilidad y la recolección de la información, que también hemos venido avanzando cada vez más en ello y cada vez es un poco más fácil, digamos, ese proceso de disponibilidad y recolección de la información debido a la apertura que viene teniendo la gente con estos temas. Y ya los desafíos o los temas que tenemos por abordar, pues tenemos el primero, que sería aumentar la frecuencia en la actualización de nuestros riesgos y oportunidades climáticas y cómo integrar, digamos, estos resultados de riesgos climáticos junto con otros aspectos como, por ejemplo, agua o naturaleza. Lo que nos imaginamos sería, ojalá en algún momento, llegar al punto en el cual tengamos como una sola plataforma en la cual podamos consolidar o tener como un mapeo general de cómo estamos en materia de riesgos, no solo climáticos, sino también de agua y de biodiversidad, como consolidando las tres capas de información. También otro de los retos que tenemos allí sería mejorar los planes de acción y de seguimiento para hacerlos más rigurosos con esos nuevos riesgos que estamos identificando en el nuevo análisis climático que está en curso. Y por último, tenemos un tema que particularmente como Orbia tiene algunos grupos de negocio, algunas plantas que operan en territorio de la Unión Europea, pues cada vez nos vemos más sometidos como a una serie de regulaciones y en este caso tenemos puntualmente está el CSRD, que es una regulación que estaría entrando en vigor a partir del año 2024-2025 y allí pues también constantemente se nos consulta por temas de gestión de riesgos y demás, entonces también allí tenemos como un nuevo reto en cuanto en materia de divulgación puntualmente y así como pues constantes nuevas regulaciones y ESG que van surgiendo en los diferentes países donde operamos. Pues eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy de lo que hacemos en Orbia en materia de la gestión de riesgos y oportunidades climáticas. Pues muchas gracias. Gracias, Alejandro, por las presentaciones. Tenemos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Yo ya estuve en contacto con los ponentes por chat, pero quedan algunas tal vez sin responder.
Y dejo un poco abierto a las respuestas porque algunas se comparten con los casos prácticos, pero una que está interesante y que lo dejaría aquí abierto es si alguno de los ponentes quieren responderlas, es qué avances han visto en las entidades no públicas en México en la adopción de criterios TCFD. Y había otra que era específicamente de Colombia, si sabían si ya hay algún tipo de obligación para la integración de estas recomendaciones. No sé si los ponentes quieran responder mientras estas, en lo que vamos pasando y yo voy viendo quiénes están respondiendo las otras. Perfecto. Gaby, si quieres yo me adelanto con la de Colombia y de pronto dejo a Mario o Alejandro que desde el conocimiento de México nos puedan ahí responder la segunda. Em, con respecto a la regulación en Colombia, efectivamente, como lo mencioné en la presentación que hice con Ana, estamos en un panorama regulatorio bien interesante. Aquí hacemos el mal chiste porque yo sé que ahorita hablar de condiciones climáticas extremas hay que ser muy cuidadoso, pero decimos que estamos ante el tsunami regulatorio ESG. Y la verdad es que sí lo estamos viviendo en Colombia. Ahí para responder la pregunta, mencionarles que tenemos dos regulaciones, una emitida por la entidad que se encarga de vigilar a las entidades financieras y a las entidades que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta se llama la Circular 31 y esta es un requerimiento que exige a partir del año entrante, entra en vigencia precisamente en el 2024, que las compañías reporten información públicamente sobre su gestión ambiental, social y climática, considerando tres elementos. El primero es que tendrán que mostrar cuál es su proceso para identificar los temas de sostenibilidad más relevantes desde un enfoque de materialidad financiera. El segundo compromiso es precisamente elaborar un informe alineado con las recomendaciones de TCFD y el tercero es alinear los resultados de su materialidad financiera con el reporte de indicadores bajo SASB. Entonces, eso aplica más o menos unas 50 organizaciones en Colombia a partir del año entrante y pues es una obligación que tienen ya de comunicar. Y un poco en línea con la pregunta, con la otra pregunta que hay de entidades no públicas, mencionarles que finalizando el mes de noviembre, otra entidad que se encarga de vigilar empresas en Colombia, que se llama las Super Sociedades, emitió una circular que crea algo que se llama el capítulo 15, que es una recomendación que hace esta entidad para que las empresas en Colombia elaboren informes de sostenibilidad siguiendo metodologías de reporte de sostenibilidad internacionalmente reconocidas. No dice cuáles, pero pues asumimos que serían metodologías como GRI o metodologías como IFRS C1 y C2. Y la expectativa es que, aunque hoy son recomendaciones, se espera que sea de alguna manera obligatoria para un universo de empresas a partir de mayo del 2025. Acá lo interesante es que no es solamente para las empresas listadas en bolsa, y estamos hablando de potencialmente un universo, estimamos, de 4.500 empresas. Entonces estamos hablando ya de niveles, quizá lo que uno está viendo en Europa con la normativa del CSRD, que va a impactar a más de 50.000 organizaciones. Entonces, bueno, por eso digo que estamos experimentando una especie de tsunami regulatorio de prepararnos para pues entender qué significa para las empresas en Colombia tener ya la obligación de elaborar este tipo de reportes. Entonces, eso en el contexto colombiano. Muchas gracias, Eduardo. Mario, para un poco compartir el conocimiento de las preguntas que hacía a Funo, que hagas como un wrap-up para responderlas que tienen que ver con los impactos financieros, ¿no? La parte de los datos que te estaban preguntando, el tema de reparaciones, ¿no? Los activos de más del 50% y ver si tienen algún tipo de provisión o reserva monetaria para que nos lo compartas y se pueda como extender a todo el resto de la audiencia. Gracias, Mario. Claro, Gaby. De las que recuerdo y de las que voy viendo aquí,
de cómo recopilamos los datos con los inquilinos para el cumplimiento, tenemos una plataforma que se llama Visagi, en la cual están todos nuestros inmuebles, todos los inmuebles están en esa plataforma, y ellos tienen la obligación de, dependiendo del indicador, pero mes con mes o trimestre con trimestre, nos tienen que ir reportando toda la información a través de esa plataforma y nos tienen que poner la evidencia de esos datos. De esta manera nosotros tenemos una mayor certeza de que los datos son reales, son fidedignos, y porque nosotros también estamos sujetos a una auditoría cada año de nuestro informe, entonces toda esta información la tenemos que tener súper trazable y súper rastreable para que cuando lleguen a hacer la auditoría o la verificación del informe tengamos todo el soporte. Pero justo de esta plataforma ahí es como la magia de nosotros, porque ahí tenemos todos nuestros indicadores y podemos ir viendo cómo va el avance de cada uno de los inmuebles con respecto al tiempo en el año. Podemos hacer comparativos con años anteriores y podemos ir viendo si algún indicador se nos está saliendo de lo normal, y si sí se está saliendo de lo normal, tenemos que saber el por qué se está saliendo de lo normal. Hay muchos casos en todas las plazas que puede haber muchos temas, pero justo eso es como parte de la gestión que nosotros llevamos para poder tener nuestros datos lo más completos y lo más fidedignos para llegar a nuestros objetivos de sostenibilidad que tenemos. También viendo la siguiente, en la medición del riesgo en caso de huracanes, como pasó en Acapulco, cómo impacta el hacer reparaciones de más del 50% de seguro, del activo. Tenemos seguros, todas las plazas y todos nuestros inmuebles tienen un seguro para este tipo de daños, entran ahí todos los seguros de riesgos que tenemos, y también contamos con un protocolo de emergencias en el que hacer dependiendo el impacto que haya tenido la emergencia que haya dado. Por ejemplo, y les vuelvo a poner el caso de Acapulco, tenemos dos plazas en Acapulco, Patio Acapulco y Galerías Diana. Patio Acapulco fue la que menos daños tuvo, y en menos de una semana, bueno, alrededor de una semana pudimos volver a abrir, y principalmente no abríamos por temas de seguridad. No sé si supieron, pero también hubo muchos temas allá cuando empezó este huracán de inseguridad, de que estuvieron saqueando muchas plazas. Entonces la plaza realmente se reactivó muy rápido. El tema fue esperar hasta que llegara la Guardia Nacional para que pudiéramos abrir de una manera segura y que pudiéramos utilizar la plaza. De hecho, se está utilizando como refugio, como resguardo. Se utilizó también para muchas personas que se quedaron sin casa, lo utilizaron ahí. Y también tenemos el caso de Galerías Diana, que fue una plaza que esa sí se dañó mucho más. Toda la fachada quedó completamente destruida y varias partes internas también quedaron. Creo que justo este es el caso, que quedó más o menos como el 50% del activo quedó destruido o no, ya no habitable. En este caso entró, además del seguro que nosotros tenemos, este protocolo de emergencias en el que les mencionaba, quedó completamente destruida toda la fachada, y nuestra idea, y en el plan que hemos ya estado avanzando desde hace un mes, es para más o menos mediados de enero ya se va a reabrir la plaza. Entonces fue un impacto súper grande, y de todos modos en más o menos 2 meses y medio, máximo 3, estamos recuperando y vamos a volver a abrir el total del activo para poder brindar otra vez la atención a todos los invitados. También otra pregunta, que esta es también tanto Orbia para Funo, que derivado de estos posibles impactos financieros, que si tanto Funo como Orbia creamos como alguna provisión o reserva monetaria para mitigar estos riesgos. En el caso de Funo, sí, contamos con fondos específicos y budgets específicos para todas estas adecuaciones en los inmuebles derivados de estos análisis de riesgos del cambio climático que tenemos, en el que incluyen las adecuaciones a los inmuebles, si es que se tienen que hacer reingeniería o rediseños de los inmuebles para tratar de mitigar estos riesgos. También se cuenta con un budget específico para todas estas pólizas de seguros que también nos cubren ante una emergencia, y también contamos con una reserva específica para, ya en el dado caso de que se llegue a dar la emergencia, como fue en Acapulco, contamos con un fondo de emergencias específica para poder mandar la ayuda lo antes posible, y como les decía, a poder activar estos protocolos y que de la manera más rápida podamos volver a operar. No sé si Alejo, ustedes también quieran participar un poquito aquí. Sí, Gracias, claro que sí. Mario. Sí, Alejandro quiere sumar a las preguntas que también le hicieron, yo se las compartí, y tal vez terminamos con Ana para que nos platique un poquito, que también hubo una pregunta sobre algunos formatos, ¿no? Para evaluar riesgos físicos y de transición, y se comentaba también en el chat que cuentan con uno. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Alejandro, y luego a... Ok, gracias. Pues miren, en cuanto a la
provisión o esa reserva monetaria que tenemos en caso de que se presente alguno de los riesgos, tanto físicos como de transición que les comentamos. Pues efectivamente también en Orbia contamos con esa provisión, con ese fondo, y digamos, igual también contamos con unos planes o con unas medidas de mitigación y de adaptación, las cuales pues nos permiten, además de lo económico, que obviamente es bastante necesario, pues también contamos con esas medidas, por ejemplo, para velar por la seguridad del personal en caso de que se presente quizás algún huracán, algún ciclón, quizás alguna inundación. Contamos también como con todos esos planes y esas medidas respectivamente implementadas en cada una de las plantas, así como por ejemplo otras medidas como pueden ser temas de infraestructura física, infraestructuras que están acondicionadas, por ejemplo, para soportar ciertos niveles de agua, ciertos niveles de, por ejemplo, tormentas que se puedan presentar, vientos, etcétera. Entonces, sí contamos como con todas estas medidas de mitigación de adaptación y adicional el tema de las reservas económicas en caso de que haya que aportar allí algún dinero para temas de reconstrucción o en caso de adecuación de infraestructuras cuando sea necesario. Gracias. Ana, ¿algún comentario? Sí, claro, frente a la pregunta que hacía pues Ricardo, le decía en el chat pues que sí hay como unos formatos ya establecidos para la identificación y evaluación de riesgos, particularmente le mencionaba dos. Uno de ellos es un formato que está desarrollado por la firma, por Deloitte, en donde en realidad es un formato muy flexible que se acomoda a la metodología de riesgos que usan las compañías y nos permite pues evaluar los impactos tanto en el corto, mediano y largo plazo, tanto de riesgos físicos y de transición. Y también le comentaba que en la página de Pacta y relacionado pues el link por si es de interés pues de de los asistentes, hay una herramienta que le permite a las compañías, entidades financieras, aseguradoras, fondos de pensiones, evaluar los riesgos físicos a los que está expuesto su portafolio de inversiones. Ahí es importante que la información pues que sea pues cotizada en bolsa, solamente les pide pues como la identificación de los ISIN y es una plataforma bastante generosa porque tiene el código abierto para que las compañías pues las puedan trabajar y utilizar. Muchas gracias, Ana. Y queda una última que está ahí, la dejo para ver si alguno de los ponentes responde. ¿Se podrían utilizar los escenarios del NGFS para evaluar riesgos físicos y de transición? Sí, la dejo si alguien quiere responderla. Pues si quieren la puedo tomar. Para el caso puntual de lo que realizamos en Orbia, pues los escenarios del NFGS los consideramos solamente para los riesgos de transición, que digamos están específicamente quizás diseñados o nos permiten modelar muy bien estos riesgos de transición. Y para los riesgos físicos, los escenarios que hemos utilizado son los escenarios del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que son estos que les mencionamos, RCP 2.6, 8.5, que están también bastante bien diseñados puntualmente para modelar pues, los riesgos físicos. Entonces creo que la recomendación sería para los físicos los del IPCC y para los de transición, pues una buena recomendación son los del NGFS. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta al respecto, pues estamos a tiempo de cerrar la sesión. No sé, solo abro nuevamente al público si hay alguna duda o comentario adicional. Y si no, bueno, pues agradecer la presencia de todos ustedes aquí y de todos. También agradecer el tiempo y el espacio a los ponentes por compartirnos sus experiencias y el conocimiento, qué está sucediendo, qué viene, ¿no? Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y bueno, repetir, todas las grabaciones estarán disponibles en nuestras redes sociales y también cualquier duda o comentario que nos la hagan llegar también para atenderla. Y recordarles que a finales del próximo año, enero, estaremos retomando los talleres de los 16 que tenemos pendientes. Este es el cuarto.
y agradecerles y que les deseamos desde el consorcio TCRD, de parte de Juan Carlos Velázquez Goitia y de Alba Aguilar del Consejo Mexicano, su participación. Estamos en contacto y felices fiestas y feliz año nuevo también. Muchas gracias por la invitación.